Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una marca que, bueno, ha hecho de la perseverancia y de la innovación su auténtica seña de identidad. Una marca que siempre, siempre ha elegido el camino más difícil, el más audaz. Esta es la increíble, y de verdad que lo es, historia de Mazda. Es que esta frase en serio lo resume todo. Resume una de las trayectorias más improbables y dramáticas de todo el mundo del motor. Una historia que arranca con algo tan humilde como el corcho y que se forja literalmente en la tragedia y en la pura resiliencia. Para entender de verdad a Mazda tenemos que viajar a sus orígenes, a una época de transformación radical y sobre todo de supervivencia contra todo, pero todo pronóstico. A ver, la cosa empieza en 1920. Pero ojo, no con coches, sino con corcho. La empresa se llamaba Toyo Cork Kogyo. El cambio de rumbo llegó en el 31, con su primer vehículo, un motocarro, el Mazda Go. Pero el punto de inflexión, el que lo cambia todo, fue en 1945, cuando la fábrica sobrevivió casi de milagro a la bomba de Hiroshima. Este suceso forjaría su carácter para siempre, llevándolos a lanzar su primer coche de pasajeros, el R360, ya en 1960. Y esto es que es crucial para pillar el alma de la marca. La fábrica, casi intacta en medio del desastre, se convirtió en un hospital improvisado y en un centro de mando para reconstruir la ciudad. Y a pesar de todo, con un esfuerzo que hoy nos parece titánico, reiniciaron la producción de sus vehículos de 3 ruedas ese mismo año. Una demostración de resiliencia que, como veremos, definiría todo su futuro. Vamos ahora a la que es, sin ninguna duda, la apuesta tecnológica más arriesgada y definitoria de toda su historia. Un motor que parecía una locura, una auténtica quimera, pero que se convirtió en su salvación y, por supuesto, en su leyenda, el motor rotativo Wankel. El contexto aquí es clave. A principios de los 60, el gobierno japonés estaba promoviendo fusiones entre empresas, y Mazda, como compañía pequeña, tenía todos los números para ser absorbida y desaparecer. Necesitaban algo que los hiciera indispensables, únicos, y en un acto casi de desesperación, apostaron por una tecnología alemana experimental que gigantes como General Motors ya habían descartado por imposible: el motor rotativo. Era literalmente una jugada de todo o nada. Pero ¿por qué arriesgarse tanto con una tecnología que otros veían fallida? Pues porque en teoría el motor rotativo era una auténtica maravilla, mucho más simple, con muchísimas menos piezas móviles, más compacto, súper suave y capaz de generar una potencia increíble para su tamaño. Comparado con él, el motor de pistón de toda la vida parecía pesado y complicadísimo. El potencial era inmenso, sí, pero claro, hacerlo funcionar de forma fiable, ese era el verdadero desafío. Y vaya si lo consiguieron. El Mazda Cosmosport de 1967 era para su época casi una nave espacial. Demostró que el motor rotativo era viable. Los modelos RX que le siguieron, como el RX-7, se hicieron famosísimos en todo el mundo por su ligereza y su potencia. Pero entonces llegó el desastre. La crisis del petróleo de 1973. De repente, el alto consumo de combustible del motor rotativo se convirtió en su talón de Aquiles, y Mazda se vio, una vez más, al borde de la bancarrota. Pasamos ahora a la increíble recuperación de la marca, una historia alucinante de cómo salvaron la empresa con coches muy sensatos, mientras, casi en secreto, preparaban el coche que iba a redefinir su espíritu para siempre. La estrategia fue sinceramente brillante. Por un lado, lanzaron modelos como el 323 y el 626, coches con motores de pistón súper fiables y de bajo consumo que se vendieron como churros y sanearon las cuentas. Pero, mientras tanto, un pequeño equipo de ingenieros trabajaba en un proyecto pasional, un capricho, un roadster ligero, divertido y asequible. El resultado fue el mítico MX-5, o Miata, en 1989. Este número lo dice absolutamente todo, más de 1 millón de unidades vendidas hasta hoy. El MX-5 no solo salvó a Mazda, es que resucitó por sí solo una categoría de coche que se daba por muerta, la del deportivo biplaza asequible y divertido. Y el impacto fue tan grande que el libro Guinness de los Récords lo certifica como el roadster más vendido de toda la historia del automóvil. Se convirtió en un ícono al instante. Pero la reivindicación de Mazda no terminó ahí. En esa misma época lograron una hazaña que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y lo mejor de todo es que lo hicieron con la tecnología que casi los había destruido. Y el momento cumbre es este. En 1991, el Mazda 787B, con el ensordecedor aullido de su motor rotativo de 4 rotores, ganó las 24 horas de Le Mans. Fue la primera, y hasta hace muy poco, la única victoria de un fabricante japonés en la carrera de resistencia más dura del mundo. La validación definitiva. La gloria para su motor maldito. Vale, ya hemos visto la historia, la supervivencia, la locura y cómo se traduce todo este legado, todo este espíritu de desafío en la filosofía que define a los Mazda que vemos hoy por la calle.
A principios de los 2000, Mazda resumió su espíritu en dos palabras que seguro que a mucha gente le suenan: Zum Zum. Y no era solo marketing, era la promesa de que cada coche, desde un utilitario hasta un deportivo, debía evocar esa emoción pura, casi infantil del movimiento, el simple placer de conducir. Después llegó el diseño Kodo, o alma del movimiento. La idea es brutal: capturar en las líneas del coche esa tensión contenida, la belleza y la potencia de un depredador justo antes de saltar. Un diseño que transmite energía incluso cuando el coche está completamente parado. Y la base técnica de todo esto es la tecnología Skyactiv. Y una vez más, Mazda lo suyo, a contracorriente. Mientras toda la industria se lanzaba por motores más pequeños con turbo, Mazda tomó el camino difícil: reinventar el motor de combustión interna desde cero, optimizando cada componente, motor, transmisión, chasis, para lograr una eficiencia y una respuesta excepcionales sin sacrificar ni un ápice de diversión. Y el coche, que fue como el Big Bang de esta nueva era, el que juntó todas las piezas del puzzle, fue el CX-5 de 2012. Fue el primer coche de producción con el diseño Kodo completo y toda la suite de tecnologías Skyactiv. Marcó el comienzo de la gama de productos que conocemos hoy y que la verdad ha sido aclamada en todo el mundo. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de una marca tan singular, tan Mazda? Pues yo diría que su identidad es la de un eterno inconformista, una ingeniería que siempre pone al conductor en el centro de todo, una capacidad increíble para sobreponerse a cualquier adversidad, ya sea una bomba atómica o una crisis del petróleo. Y por encima de todo, la valentía de tomar su propio camino, de apostar por ideas audaces cuando absolutamente nadie más lo haría. Oye, y si esta historia sobre el espíritu de desafío ha resultado interesante, es un buen momento para darle a me gusta y suscribirse. Ayuda un montón a que no nos perdamos más repasos a estas marcas legendarias. Y ahora una parte muy interesante. Si alguien por aquí ha tenido un Mazda o conoce a alguien que lo tuviera, sería genial que nos contara su experiencia en los comentarios. O bueno, que comparta este material con otras personas a las que les apasiona el motor. Y terminamos con esta pregunta, que se queda un poco en el aire. ¿Qué es lo que impulsa a una pequeña empresa de Hiroshima a desafiar las convenciones una y otra vez? Quizás es precisamente ese espíritu, forjado en corcho y en acero, lo que les permite crear no solo coches, sino auténticas leyendas.